de ti y nos rendimos, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a recibir la instrucción de lo que tienes para nosotros hoy. Háblanos, Señor. Sé tú hablando en su corazón, que seamos desafiados por tu palabra, Señor, que podamos recibir instrucción, que escuchemos la voz de tu Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón para presentar nuestras vidas como un verdadero sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es lo que nos has mandado a hacer, Señor, en esta devoción hacia ti, Señor, que mostremos con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y sabemos que tú lo harás. Amén y amén. Ok, la Biblia nos compara en el Salmo 1. Si usted puede abrir su Biblia. En el Salmo 1 dice la Escritura, Salmo 1, versículo 1 en adelante, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es uno de los salmos más significativos en cuanto al conocimiento de Dios y su palabra, puesto que establece el principio del resultado de ser un buen árbol que da un buen fruto, que además siempre está verde, que tiene la fortaleza de crecer, madurar y dar un buen fruto. Ese es el resultado de caminar en los mandamientos del Señor, de meditar en su palabra de día y de noche, de no practicar la maldad, de no participar de la maldad de los perversos ni de los escarnecedores, sino mantener la integridad del corazón, acercándonos a la voluntad de Dios, conociendo su palabra. Y dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Lo natural es que un árbol tire hojas. Es lo natural. Los árboles tienen un proceso de renovación de las hojas, pero este árbol del que habla el Salmo 1 dice que no caerán sus hojas, pero que además da su fruto. Y de hoy el Señor nos compara con árboles. De hecho, en Mateo, si usted puede ir en su Biblia en Mateo, que es la razón de este mensaje, Mateo capítulo 7, sí, el buen árbol. Refiriéndonos a nosotros como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios. Entonces Mateo capítulo 7 dice la Escritura a partir del versículo 15. Dice Mateo 7:15 en adelante. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y precisamente el tema de hoy es el buen árbol, porque nosotros hemos sido llamados a ser buenos árboles. El Señor insiste en que, en este caso en particular, se refiere a aquellos que se disfrazan de buenos cristianos,
de buenas personas, pero en realidad tienen otras intenciones en su corazón. De esos vamos a encontrar mucho en esta vida y en este camino que nos toca andar. Vamos a encontrar a muchas personas que se disfrazan de buenas personas, que están aparentando ser buenas personas, pero que en realidad en su corazón tienen intenciones de hacer mal, de hacer daño, de sacar ventaja, de sacar provecho, de perjudicar a los demás. Y la Biblia, el Señor Jesús habla aquí en Mateo capítulo 7 y dice que hay una diferencia entre un buen árbol y un mal árbol. Y que es a través de los frutos que seremos conocidos. Nosotros seremos conocidos por lo que damos como frutos. No por lo que aparentamos, no por lo que decimos que somos o queremos aparentar ser o disimular ocultando lo que realmente está en nuestro corazón. Hay algo que no vamos a poder ocultar nunca en nuestra vida y son los frutos que damos. Eso no lo vamos a poder ocultar nunca. Podemos aparentar por años, podemos disimular por años, podemos disfrazarnos por años, pero al final de cuentas los frutos que arrojamos o los frutos que da nuestra vida hablarán de si somos buenos árboles o malos árboles. En base a los frutos que nosotros damos, en base a los frutos que nosotros manifestamos hacia los demás. No es la apariencia, no es lo que bonito que nos veamos o lo frondoso que parezca que estamos, sino realmente es el fruto lo que importa. Y a Dios es el fruto lo que le importa. Si bien la Biblia nos habla en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, dice la Escritura que nosotros tenemos un fruto, que hay un fruto que tiene que emanar de nosotros, porque ahora nosotros ya no somos carnales, sino espirituales. Por tanto, los frutos que damos son en el Espíritu, y más si el Espíritu Santo está con nosotros. Tendremos que arrojar estos frutos, que son Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y estos son los frutos que debemos de manifestar en nuestras vidas. Estas son las cosas que deberían de notarse cada día más y más. Es curioso, pero se me ocurrió la idea de sembrar unas semillas. Ahí tengo algunos plantitas en la casa. Y el día de hoy me acerqué a una de ellas y me preocupó porque sus hojas estaban marchichando. Dije, en la torre le falta agua. Y cuando me acerqué me di cuenta, le eché más agua, pero cuando veo que el agua no se filtra, no se va hacia abajo, digo, no, está saturado de agua. Así es que le tuve que hacer unos agujeritos ahí a la maceta que lo está conteniendo para que pudiera escurrir un poco de agua, porque la plantita es de jitomate. Y cuando me acerqué, ya tenía los botones de las flores para que dieran fruto. Y está bien chiquitito, y lo que me sorprendió es que tiene como 12 botoncitos para 12 flores. Dije, wow, este va a dar 12 jitomates a la primera. Pero lo que yo sé es que el jitomate tarda en dar, entonces tarda un poquito y además no da mucho al principio, da poco en poco. Y me llamaba mucho la atención y yo meditaba en algo precisamente por eso este tema, porque el fruto que tenemos que dar empieza de poco. Todas las plantas, la gran mayoría de las plantas, empiezan dando fruto de poquito. En lo que madura la planta lo suficiente para poder dar más fruto suficiente que sea el fruto natural de la planta. Como buenos hijos de Dios empezaremos dando poco fruto, pero lo importante es que sigamos dando fruto lo suficiente hasta que se nos distinga por el fruto que damos. No por la apariencia. Ahora con las plantitas, de repente aparecían plantitas en las macetas y yo decía, seguro este es un chícharo. Y yo decía, este es chícharo, ya estoy cuidando la hierbita que va saliendo y le voy echando agüita y va creciendo y cuando crece le veo las hojas y dije, este no parece chícharo.
Y le sigo observando y veo en el internet a ver cómo es la hoja del chícharo, cómo se da la planta, y crece la plantita y crecía completamente diferente. Y dije, este no es chícharo definitivamente. Y dije, tendré que esperarme hasta que dé fruto. Pero veía que crecía y crecía y crecía más. Y dije, no, cada vez que crece la planta no parecía una planta de chícharo, así es que investigué más y me di cuenta que era una hierba silvestre. Y entonces cuando descubrí que era una hierba, lo que opté fue por cortarla y tirarla, porque descubrí que no era lo que yo estaba esperando. Ahora, para alguien que sabe de plantas, yo no soy un experto en plantas, pero para alguien que sabe de plantas, es muy fácil distinguir una hoja de la otra, el tipo de árbol, el tipo de tallo, el tipo de tronco, y saber qué tipo de planta es. Yo soy un inexperto. Tengo que investigar y ver en el internet, y ver en libros y ver videos acerca de las plantas, cómo germinan, cómo crece la plantita. Pero lo curioso es que he estado viendo estas plantitas que crecen desde que germina la semilla y empieza a crecer. Y eso es curioso porque cuando la plantita es pequeña, todas se parecen. Y empiezo a ver que crece y dije, no, sí es jitomate, no, sí es pepino, no, sí es melón, y todo se parece porque nacen dos hojitas, nace una varita con dos hojitas y todas parece que germinan igual. Las famosas las cotiledonias, que son dos hojitas que nacen primero. Pero cuando va creciendo la planta, empiezan a distinguirse las hojas, el tipo de tronco, el tipo de rama, pero habrá momentos que no habrá otra forma de distinguir la vida de esa plantita hasta que salga el fruto. Es hasta que sale el fruto que puedes saber qué tipo de planta es. Por eso dice el Señor Jesús que existen aquellos que se disfrazan de ovejas o que se visten de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. Entonces, si se disfrazan de ovejas, tú no podrías distinguir a esa oveja disfrazada o a ese lobo disfrazado de oveja, no lo podrías distinguir hasta que salgan sus frutos. Y todo cristiano, todo buen hijo de Dios, no se distinguirá de los demás hasta ver sus frutos. Por eso la gente piensa y dice, ay, todas las religiones son lo mismo, todas las religiones es igual, todas las religiones llevan a Dios, porque no encuentran una diferencia entre los que van a una iglesia y los que van a otra y los que van a otra y se meten a una religión y luego se meten a otra, o andan de religión en religión, o andan en una y se quedan ahí. No ven una diferencia, porque pareciera que somos lobos disfrazados de ovejas. Pero al final de cuentas, la vida de una persona se distinguirá por sus frutos. Y es importante para nosotros entender y recordar las palabras del Señor Jesús, que un árbol malo no puede dar buenos frutos, y un árbol bueno, por su propia naturaleza, no puede dar malos frutos. Y si nosotros somos llamados por el Señor en el Salmo 1 como buenos árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su buen fruto en su tiempo y que su hoja no cae, será porque somos buenos árboles. Árboles que dan buen fruto. Quizás al principio no se note, como esas plantitas que yo no alcanzaba a distinguir qué eran, si eran chícharos, si eran jitomates, si eran melones o pepinos, yo no alcanzaba a distinguir qué eran. Hasta que empezaron a crecer y se empezó a distinguir. Había estado cuidando una plantita que llegó a tener una altura como por este tamaño, como unos 60 más o menos de altura, 1,60 m de altura. Y tenía este tamaño y dije, este es jitomate. Y veía la plantita y hasta le había puesto sus varitas para que lo sostuvieran, y ahí estaba cuidando yo mi plantita y ahí iba creciendo la plantita. Y de repente empiezo a ver que las hojas crecen y que no da ramas como el jitomate, que su forma es distinta a la del jitomate y sus hojas se empezaban a parecer a la hierba que estaba en el patio del vecino. Dije, estas hojas se parecen a las de allá. Y empecé a observar y las hormigas se la comían como se comen las de la hierba de allá. Dije, esta planta no es jitomate, es hierba. Hierba también que está creciendo aquí en mi jardín. Y entonces tuve que cortarla también, porque la hierba no sirve para otra cosa.
La hierba no sirve para nosotros, no nos va a dar fruto nada. Y me estaba ocupando un montón de tierra que yo tenía mis plantitas en vasitos porque no tenía dónde sembrarla. Y por estar cuidando esa planta no podía usar esa tierra. Y Dios dice, no podemos ser una planta. Dios no quiere que seamos una planta que no da fruto. Dios no quiere que seamos una hierba que está ocupando una maceta o un pedazo de tierra que no va a dar un fruto. Por eso la Biblia dice, el árbol que no da buen fruto es cortado. No sirve para otra cosa que para leña. Entonces nosotros necesitamos ser el buen árbol que da buenos frutos. Necesitamos pensar de la manera en que Dios piensa y de la manera en que Dios nos ve. Podemos vivir en apariencia mucho tiempo. Podemos estar aparentando que somos buenos cristianos. Podemos vivir aparentando que tenemos un buen testimonio, que guardamos bien la palabra del Señor. Podemos vivir aparentando por muchos años. Pero al final de cuentas lo que se va a notar será nuestro fruto. Y si nuestro fruto no es bueno, sino malo, o peor aún, no hemos dado ni siquiera fruto, seremos cortados, seremos desarraigados del Señor. El Señor no distingue, el Señor no hace excepción de personas. Es decir, el Señor no rechaza a nadie. Todo aquel que quiera venir a Cristo puede venir. Todo aquel que arrepentido verdaderamente en su corazón puede acercarse al Señor. Pero el Señor sí distingue de los que dan fruto y de los que no dan fruto. El Señor sí hace una diferencia. Uno puede decir, pero entonces hay que volverse religioso. No, solamente hay que hacer lo que dice en el Salmo 1. Guardar los mandamientos del Señor, apartarnos del mal, meditar de día y de noche en su palabra, y seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Necesitamos saber que somos buenos árboles, que somos útiles. Y hablando de árboles, pues el mejor ejemplo que tengo es ahí en la casa con las plantitas. Sembré cilantro y tardó en darse el cilantro, pero finalmente se dio. Y me di cuenta que el cilantro crece, huele precioso, huele riquísimo. Mi esposa tomó unas ramitas de ahí para hacer un caldo una vez. Y dijimos, guau, cuando un día de repente salí, ya no tenía hojas el cilantro. Ya se estaba secando. Ya no había de dónde tomarle unas hojitas para un caldo o para unos taquitos. Ya no había de dónde una salsa, ya no había. Se le habían acabado las hojas. No duró mucho tiempo con hojas. A lo mucho 2 o 3 semanas. 2 a lo mucho, yo creo. Y entonces los que saben de plantas dicen que lo dejes crecer todavía, no importa que no puedas tomar hojas, porque va a empezar a dar su flor, la flor del cilantro. Y cuando empieza a dar su flor, lo tienes que dejar todavía más para que dé la semilla. Y lo dejas y ya hasta que se seca la semilla y cosechas la semilla. Y entonces yo entendí que el cilantro es una hierba, pero una hierba que da constantemente semilla, porque de la semilla que yo sembré, me dio como 20 o 30 semillas más. Y entonces entendí, con razón. Con razón en el mercado los que venden cilantro tienen unos manojotes de cilantro y yo nada más podía sacar unas ramitas. Porque no solamente siembran una semilla, siembran montones de semillas que después le darán muchas semillas también, si no lo arrancan. Pero habrá unos que dejen cilantros para cosechar semillas después, y habrá otros que siembren cilantro para cosechar el cilantro, con todo y raíz, porque así no lo venden. Pero es interesante, toda planta en sí misma, dice el libro de Génesis, que Dios le ordenó a la tierra que produjeran plantas, que produjera hierba que creciera y diera fruto, y que del fruto llevara semilla. Y dice, toda planta tiene en sí el llevar una semilla que produzca después más. Curiosamente nosotros también, cuando somos malos árboles, que damos malos frutos, también nos reproducimos. Y producimos otros arbolitos que dan malos frutos. Y nos vamos reproduciendo y nos vamos multiplicando también. Es impresionante, pero la hierba se reproduce rapidísimo. La hierba inútil, la hierba que es a veces hasta como una plaga.
Y hay plantas que tardan muchísimo, que hay que cultivar y hay que estar cuidando y tiene que estar en el clima adecuado y en el ambiente adecuado y con el agua suficiente, constante y con el sol suficiente para que pueda crecer y pueda dar fruto. Nosotros necesitamos eso. Necesitamos estar plantados en el lugar correcto, recibiendo el agua correcta y el sol correcto, para que podamos crecer y dar buenos frutos. Y hay 4 cosas que quiero mencionar para que podamos vigilar que seamos buenos árboles. Primero, tenemos que arraigarnos en Jesús. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice Pablo que tenemos que andar en Jesús. Pero dice en el versículo 7, arraigados y sobreedificados. Si algo necesitamos en nuestra vida como creyentes, es echar buenas raíces. Y las raíces que nosotros tenemos que echar son en nuestro Señor Jesucristo. Si en algo tenemos que arraigarnos, es en el Señor. Si bien Dios nos planta en un lugar, y Dios nos tiene en un lugar para que seamos plantados como árboles que dan buen fruto, como la iglesia en la que estamos es el lugar donde Dios nos ha plantado, es importante que nuestras raíces estén arraigadas en Jesús. Que estemos arraigados en Jesús. Porque si nosotros nos arraigamos, como dice ahí en el capítulo 2, versículo 7, dice arraigados, entonces seremos sobreedificados en Él. Es decir, creceremos en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son resultado del alimento que recibimos, de la fortaleza con la que nos nutrimos. Y de eso tiene que ver el estar arraigados en el lugar correcto en nuestro Señor Jesucristo. El lugar correcto es la iglesia donde el Señor nos ha puesto, y las raíces se tienen que alimentar y nutrir de nuestro Señor Jesucristo, de su presencia, de la comunión y de la relación que tengamos con Él. ¿Cómo obtenemos esta comunión y esta relación? Vamos a ver ahí en Efesios, un libro antes, 2 libros antes de Colosenses. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si algo nos va a tener alimentándonos de nuestro Señor, será a través de la oración. Orando en todo tiempo, buscando la comunión con Dios en todo tiempo, a través de la oración. Pero también en Primera de Juan, capítulo 1, vamos a la carta de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 1. Entonces ¿cuántos llevamos? 1. No, perdón, no los separé. Primero es arraigados. El segundo en oración. No les dije. Es que me fui hilando el tema, pero lo primero es arraigarnos, como dice Pablo en Colosenses 2:7. Segundo, en oración. ¿Cómo nos arraigamos? En oración, que es Efesios 6:18.
Tercero, manteniendo la comunión con Dios, que es 1 de Juan capítulo 1. Todo el capítulo 1. Así es que vamos a leerlo. Dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La comunión con Dios que podemos mantener, ¿sí? 1 de Juan capítulo 1, todo el capítulo 1. Si hablamos de tener comunión con Dios, no podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado. La verdad de Dios tiene que estar en nosotros, la luz de Dios tiene que estar en nosotros. Es difícil mantener la comunión con Dios cuando estamos en pecado. De hecho, no podríamos mantener la comunión con Dios cuando estamos en pecado. Por eso cuando la persona está en pecado le cuesta mucho trabajo orar, le cuesta mucho trabajo leer la palabra, le cuesta mucho trabajo venir a la iglesia, le cuesta mucho trabajo tener comunión con Dios. No quiere tener comunión con Dios, no anhela tener comunión con Dios, porque le cuesta trabajo, porque el pecado que está en él impide que podamos acercarnos a Dios. Sin embargo, leímos aquí que para poder tener esta comunión con Dios es necesario reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces podemos recuperar y mantener la comunión con Dios. No es un rechazo de Dios diciéndonos, pecadores, apártense de mí. Sino es un llamado de parte de Dios a decirnos, pecadores, arrepiéntanse y vengan a mí. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. La comunión con Dios es un principio que nos va a fortalecer espiritualmente para estar cerca de Dios y ya no estar más en tinieblas, sino estar en la luz. ¿Qué dijimos que necesitaba la planta para crecer? Tierra, agua y luz. La luz viene de la comunión con el Señor. La tierra viene a través de la oración, de estar arraigados a través la tierra representa nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos arraigados en nuestro Señor Jesús. Y la oración representa el agua del Espíritu, en la comunión que tenemos con el Señor. Entonces, estos tres elementos que necesitamos se nutren en Dios. Los tres vienen de Dios. La comunión con Dios a través de su luz. Ya no estamos en tinieblas, sino en su luz es la comunión. La oración nos da el agua, la relación con Dios que nos nutre. Y el Señor Jesús es la tierra en la que estamos arraigados, en la que estamos plantados. Por eso el mismo Señor Jesús dice que aquel que edifica sobre la roca es aquel que oye su palabra y la hace. Y hace lo que Él ha dicho. Y entonces somos arraigados en Él, somos sobreedificados en Él. ¿Sí está conmigo? Uno más. Esto no sería posible si no nos queda claro la razón. Lea conmigo Tito. Sí, es el último, el cuarto.
la fortaleza de nuestra fe. Tito, capítulo 2. Después de Timoteo está Tito. Desde el versículo 11 vamos a leer. Sí, Timoteo, primera y segunda de Timoteo y luego Tito. Ok, capítulo 2. ¿Para qué nos serviría dar fruto? ¿Qué chiste tiene el que demos fruto? Bueno, ok, ya dijimos que de esa manera nos distinguiríamos como hijo de Dios. Pero, ¿y si no nos distinguiéramos como hijo de Dios? ¿Qué pasaría? Si en verdad nosotros no manifestáramos los frutos como hijos de Dios y no se nos distinguiera entre los lobos rapaces y nosotros como verdaderas ovejas del Señor, ¿para qué Dios quiere que demos fruto? ¿Y en qué momento será recogido nuestro fruto? Hay una parábola que el Señor Jesús cuenta y dice que un hombre tenía un sembradío y salió a sembrar. Y después de que sembró, en la noche se fue a descansar y su enemigo dice que vino y sembró cizaña en el mismo sembradío, en el mismo campo que el hombre había sembrado su semilla. Cuando crecieron los dos, el trigo y la cizaña juntos, cuando crecieron juntos, los siervos se dieron cuenta, al verlas cómo brotaba el trigo y cómo brotaba la cizaña, se dieron cuenta los siervos y fueron y le dijeron al dueño del campo y le dijeron: tu enemigo vino y te sembró cizaña. ¿Quieres que cosechemos o que recojamos la cizaña y para que se salve tu trigo? Y el amo del campo dijo: no corten todavía la cizaña, porque no podrían distinguir entre el trigo y la cizaña, o al querer cortar la cizaña se llevarían junto con ello el trigo. Así es que déjenlo que crezca, que madure y que dé fruto. Y cuando esté listo para la cosecha, entonces separaremos el trigo y la cizaña. Y el trigo será para bien y la cizaña será destruida. Y ese es el ejemplo que el Señor Jesús daba acerca de nuestras vidas. Cuando llegue el momento, el Señor distinguirá a los que son suyos a través de los frutos. Entonces es importante que la fortaleza de nuestra fe, que nutra, que haga sólido nuestra vida como buen árbol para dar buenos frutos, es recordar continuamente que el Señor vendrá a recoger el fruto. Y dice el apóstol Pablo aquí en Tito capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para quién se ha manifestado la salvación? Para todos los hombres, no para algunos, sino para todos. Pero el problema está en que no todos la han querido la salvación. No todos han aceptado la salvación. Dios dispuso que la salvación fuera para todos los hombres, pero no todos los hombres la han aceptado. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras, dando buenos frutos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor Jesús viene pronto, es nuestra esperanza que Él venga. Y cuando Él venga, viene a recoger un pueblo que está listo para hacer y dar buenas obras, buenos frutos. Es nuestra responsabilidad buscar esos buenos frutos, arraigándonos, alimentándonos con buena agua, recibiendo la luz de nuestro Dios.
irradiando nuestras vidas, llenando nuestras vidas para que en su momento, como dice el Salmo 1, en su momento, en su tiempo, demos buenos frutos. Nosotros podemos anhelar dar buenos frutos, podemos desear dar buenos frutos, pero es claro que no podemos dar lo que no es nuestra naturaleza. Un mal árbol da malos frutos, un buen árbol da buenos frutos. Y dice Pablo a Tito que el Señor viene por un pueblo que hace buenas obras. Entonces, para que sean buenas nuestras obras, tendríamos que ser un buen árbol, el buen árbol. Y para que eso pase, aprendamos de su palabra, mantengamos comunión con Él y busquémosle en oración. Oremos, hagamos oración continuamente, leamos su palabra, tengamos comunión con el Señor Jesús, arraiguémonos en Él, tengamos nuestra fe firme en Él, y la comunión que tengamos con nuestro Padre produzca luz en nosotros. Una luz que haga que nosotros crezcamos y a su tiempo demos buenos frutos. Amén. Entonces, ¿para qué prepararse para dar buenos? Ay, pastor, pero ¿de qué nos esforzamos tanto para ser buenas personas y hacer buenas obras y dar buenos resultados? ¿Para qué nos esforzamos tanto si nadie lo valora? Si nadie lo aprecia, si nadie nos da las gracias de las cosas buenas que hacemos, nadie nos agradece nada. ¿Para qué nos esforzamos en hacer buenas obras para dar buenos frutos? Porque hay un dueño de nuestras vidas que vendrá a recoger a su pueblo, pero no cualquier pueblo. ¿De acuerdo a lo que dice Pablo a Tito? Un pueblo de buenas obras, de buenos frutos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos has dado hoy. Te pedimos, Señor, que entendamos con todo nuestro corazón y entendamos con todo nuestro ser que es necesario para nosotros, es indispensable como un mandamiento tuyo el dar buenos frutos. Es indispensable para nosotros que podamos caminar en justicia y en verdad, que podamos hacer, Señor, la obra del Espíritu en nosotros, es decir, el cambio y la transformación para salir de las tinieblas y habitar en tu luz, arraigados fuertemente en nuestro Señor Jesucristo, arraigados tan sólidamente que no seamos conmovidos, que no seamos llevados de aquí para allá, sino que nuestras vidas estén sostenidas por tu poder, por tu gracia y por tu amor. Señor, levántanos como buenos árboles de buen fruto, para que podamos permanecer sólidos, firmes y seguros en ti, Señor, viviendo la vida plena que tú nos has prometido, haciendo, Señor, lo que tú nos has mandado y experimentando, Dios, la vida plena, Señor, que tienes para nosotros, para que cuando tú vengas no seamos apariencia, ni pretendamos pasar desapercibidos, disfrazados como ovejas cuando nuestra vida ha sido como de lobos rapaces, sino, Señor, que en verdad cuando tú nos recojas, cuando tú vengas por nosotros y que vengas por tu pueblo santo escogido, seamos verdaderas ovejas que escuchan tu voz y la siguen, y que han dado frutos de buenas obras, y que han dado los frutos del Espíritu en su vida, para la bendición nuestra y para la bendición de otros más. Y haya en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y las buenas obras, Señor, que tú hablas a través de Pablo para Tito en su carta. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser ese pueblo que tú has escogido, ese pueblo que tú has levantado, Señor, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y si hoy estamos aquí, Señor, plantados en esta iglesia y en este ministerio, Señor, será para dar buen fruto, el fruto del Espíritu, y para hacer buenas obras, como el buen árbol ha sido llamado y plantado para hacer en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y que seamos distinguidos, Señor,
como el buen árbol por sus buenos frutos. Aleluya, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Hazlo ahora en nuestras vidas y transfórmanos, Dios, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.